La redención del multimillonario. Él se lo dijo. Amó a otra persona, sabiendo que ella estaba embarazada de su hijo. 2 años después, la vio de nuevo, de la mano con sus trillizas idénticas. ¿Qué harías si la mujer que una vez amaste, la madre de tus hijos, te mirara como si fueras un completo desconocido, un vistazo nunca visto? La oficina estaba en silencio, demasiado silenciosa para un edificio que gobernaba un imperio de $1,000 millones. Sophia Reynolds se paró junto a los ventanales de piso a techo, mirando la ciudad que se difuminaba debajo de ella. Podía ver su reflejo en el cristal, su suave cabello rubio cayendo sobre sus hombros, sus manos temblando ligeramente mientras descansaban sobre su abdomen. Sus ojos azul cielo estaban llenos de algo entre miedo y una frágil esperanza. Detrás de ella, Alexander Vance permanecía como una escultura de sí mismo, impecablemente vestido con un traje azul marino a medida, su cabello oscuro perfectamente arreglado, esos mismos ojos azules penetrantes que una vez la miraron como si fuera su mundo entero. Ahora estaban fríos, distantes, como si la estuvieran mirando a través de ella. «Amo a otra persona», dijo, las palabras cortando el aire con brutal precisión. Su voz era tranquila, ensayada, pero sus puños estaban tan apretados que sus nudillos se habían puesto blancos. Sofía se volteó lentamente, como si el movimiento en sí fuera doloroso. Ella buscó en su rostro, desesperada por encontrar una grieta en la máscara, una señal de que se estaba mintiendo a sí mismo. Pero no había nada, solo un vacío. «Sabes que estoy embarazada, Alexander». Su voz era apenas un susurro, pero el peso de esas palabras parecía acercar las paredes. «Lo sé», dijo, sus ojos parpadeando brevemente hacia su estómago, donde su hijo por nacer estaba creciendo. «Es por eso que tiene que ser de esta manera», fue surrealista. El hombre que una vez había susurrado promesas en su oído, que la había abrazado como si fuera frágil y sagrada, ahora estaba frente a ella como un extraño. Los labios de Sofía se separaron, pero no salieron palabras. ¿Qué había que decir? Suplicar estaba por debajo de ella. La ira solo la destrozaría. Así que ella se quedó allí, respirando, luchando contra la necesidad de colapsar. Su corazón gritaba, pero su rostro permaneció inmóvil. «Espero que valga la pena», dijo finalmente Sofía, la única defensa que le quedaba. Sin esperar una respuesta, se volteó y caminó hacia el ascensor, sus tacones haciendo clic contra el suelo de mármol como una cuenta regresiva para el final. Alexander no la siguió, no dijo una palabra. Las puertas se cerraron, aislando al hombre que ella pensaba que conocía. Mientras el ascensor descendía, Sofía puso una mano en su vientre, sintiendo un suave aleteo desde adentro. Una lágrima rodó por su mejilla, pero su barbilla se mantuvo alta. Esto ya no era sobre Alexander Vance, esto era sobre la supervivencia, sobre 3 pequeños latidos a los que había prometido proteger, incluso si su padre había decidido olvidarlos. La ciudad era ruidosa cuando ella salió. No le importaban los corazones rotos o las traiciones. Ese día, Sophia Reynolds se prometió a sí misma que nunca miraría hacia atrás. Una batalla silenciosa. El apartamento era pequeño, apenas suficiente espacio para una persona, mucho menos para una mujer que llevaba trillizas. Las paredes eran delgadas, el calentador gemía en protesta cada noche, y la ventana agrietada dejaba entrar el viento amargo, sin importar cuánto intentara sellarla. Sofía había vivido en el lujo antes, en áticos, donde el piso brillaba, y las luces de la ciudad
parecían estrellas distantes a sus pies. Ahora vivía de cheque en cheque, cada dólar estirado hasta que casi se rompía. Se sentó a la mesa de la cocina, que en realidad era solo un viejo escritorio que había arrastrado de una tienda de segunda mano. La máquina de coser frente a ella zumbaba hasta altas horas de la noche, su ritmo la única música en el apartamento vacío. Retazos de tela yacían esparcidos por el suelo. Se había dedicado a coser vestidos de niñas pequeñas, pedidos personalizados a través de una tienda en línea. No pagaba mucho, pero era un trabajo honesto y le permitía quedarse en casa, cerca de su creciente vientre. Cada puntada se sentía como un acto de desafío, como si estuviera tejiendo fuerza en sí misma con cada pasada de la aguja. El embarazo fue duro, mucho más duro de lo que los médicos le habían advertido. Desde la primera ecografía. Cuando los ojos de la técnica se abrieron de par en par con sorpresa, y la palabra trillizas fue susurrada con una mezcla de asombro y preocupación, Sofía supo que este no iba a ser un viaje ordinario. Recordaba estar sentada en la estéril oficina blanca, escuchando los riesgos expuestos en voces clínicas y distantes. Parto prematuro, bajo peso al nacer, la tensión en su corazón y cuerpo. Incluso hubo un momento, una fría sugerencia de un especialista, de que podría reducir el embarazo, elegir un niño para quedarse, para mejorar las probabilidades de supervivencia. Sofía había salido de esa oficina sin decir una palabra, pero su silencio fue su decisión. Las 3, o ninguna, las noches eran lo peor. El sueño era esquivo, ahuyentado por la incomodidad y el interminable bucle de pensamientos que se reproducían en su mente. Se quedaba despierta, una mano en el estómago, sintiendo los suaves movimientos, a veces una patada, a veces un aleteo, que se sentía como pequeñas alas rozándola desde dentro. En esas horas tranquilas, cuando el agotamiento y la soledad amenazaban con tragarla, era el pensamiento de esas 3 pequeñas vidas lo que la mantenía a flote. Eran suyas, eran reales. Ella no tenía familia a la que recurrir. Su madre había fallecido hacía años, y su padre era un recuerdo distante de alguien a quien nunca le importó quedarse. Los amigos se habían desvanecido lentamente después del escándalo con Alexander. En su mundo, la lealtad cambiaba con la riqueza y la reputación. Embarazada y sola, ella no encajaba en sus calendarios sociales. Una noche, mientras una lluvia fría golpeaba la ventana, Sofía se encontró sentada en el suelo, rodeada de pequeños vestidos que acababa de terminar de coser. Suavemente tomó uno azul cielo, sosteniéndolo contra su vientre. Se imaginó a una niña pequeña usándolo, con cabello oscuro, ojos azul brillante, riéndose mientras daba vueltas en círculos, luego otro en rosa, otro en suave lavanda. Su visión se volvió borrosa por las lágrimas, pero esta vez no eran de desesperación. Era amor, amor feroz y abrumador, que quemó cada herida que Alexander había dejado. Su cuerpo dolía más con cada semana que pasaba. Las tareas simples se convirtieron en montañas. Hubo días en los que levantarse de la cama se sentía como levantar el peso del mundo. Pero ella se negaba a dejar de trabajar. Cada dólar importaba. Cada vestido que cosía era comida en la mesa, alquiler por otra semana, o una manta caliente para sus bebés. La gente admiraba sus diseños. Le enviarían mensajes elogiando la delicada artesanía. Pero ninguno de ellos conocía la verdadera historia. Ninguno de ellos sabía que la mujer que cosía esos vestidos
A menudo lloraba por ellos en la oscuridad de la noche, susurrando promesas a los niños que aún no habían nacido. El día en que entró en labor de parto, llegó antes de lo esperado. Sofía lo había temido, conociendo los riesgos, sabiendo lo frágil que era todo. Las contracciones comenzaron mientras ella terminaba un pedido, y en cuestión de horas estaba en una cama de hospital, bajo las cegadoras luces blancas, los médicos murmurando en tonos agudos y urgentes. Fue un caos y miedo. Sin embargo, a pesar de todo, Sofía se mantuvo tranquila. Había hecho las paces con la posibilidad de la pérdida, pero en algún lugar muy dentro, también creía en los milagros. Cuando los gritos llenaron la sala de partos, primero uno, luego otro, luego un tercero, Sofía no pudo contener sus sollozos. Eran diminutos, desgarradoramente pequeños, pero estaban vivos. Lily, Mia, Colo. Las enfermeras los colocaron brevemente contra su pecho antes de llevarlos a la unidad neonatal. El corazón de Sofía se rompió y sanó en el mismo aliento. Los días en el hospital se confundieron. Se sentaba junto a sus incubadoras, viendo sus pequeños pechos subir y bajar, tubos y cables conectados a sus cuerpos imposiblemente pequeños. Les susurraba historias, les decía lo valientes que eran, lo orgullosa que estaba de cada pequeña respiración que tomaban. Los médicos estaban asombrados de lo fuertes que eran las niñas. Contra todo pronóstico, eran luchadoras, al igual que su madre. Cuando finalmente se le permitió llevarlas a casa, Sofía se paró en la puerta de su apartamento, sosteniendo los asientos de coche con manos temblorosas. El espacio se veía aún más pequeño ahora, pero no importaba. Los colocó suavemente en fila, mirando los 3 rostros que reflejaban las facciones de su padre, pero que le pertenecían por completo a ella. «Las protegeré», susurró, «incluso si me cuesta la vida». Y en ese pequeño apartamento, rodeada de muebles gastados y el suave arrullo de sus hijas, Sophia Reynolds se convirtió en la mujer más fuerte del mundo. No más. La ciudad estaba viva esa tarde, bañada en la suave luz de principios de primavera. Las calles bullían de gente, el parloteo de las conversaciones mezclándose con el zumbido distante del tráfico. Alexander Vance caminaba por la acera llena de gente, sus manos en los bolsillos de su abrigo, su cabeza inclinada, como si el peso de sus pensamientos se hubiera vuelto demasiado pesado para soportar. Su vida, una vez impecable, se había deshilachado hilo por hilo en los últimos 2 años. Las salas de juntas ya no lo saludaban con la misma reverencia. Su apellido se había convertido en un punto de escándalo silencioso, susurrado en los pasillos de cristal. Pero eso no era lo que lo atormentaba. Era su rostro, el rostro de Sofía. Lo había visto en sus sueños, su voz resonando en los espacios vacíos de su ático. Se despertaba en silencio, a veces medio convencido de que la curva de su sonrisa solo había sido imaginada. Pero cada vez era real, más real que cualquier cosa que le quedaba. No sabía por qué tomó esa ruta hoy. Tal vez fue el instinto. Tal vez un hilo invisible lo estaba jalando, atrayéndolo hacia el curso de colisión que había estado evitando. Cuando dobló la esquina hacia el parque, el mundo pareció detenerse. Allí, en medio de los árboles, que apenas comenzaban a mostrar sus primeros brotes verdes, una mujer se paró junto a un banco, ajustando las correas de una carriola. Su cabello atrapó la luz, un suave halo de rubio que le quitó el aliento.
Sus pasos vacilaron, disminuyendo hasta que se detuvo por completo. La ciudad se desvaneció en un borrón a su alrededor. Sofía. Pero no era solo ella. La carriola no era para un solo niño. Había 3 pequeños asientos, y en ellos se sentaban 3 niñas pequeñas, idénticas en su perfección. El cabello oscuro asomaba por debajo de los sombreros de sol de colores pastel, y cuando una de ellas volteó la cabeza, Alexander lo vio. El mismo tono penetrante de azul que lo saludaba cada mañana en el espejo. Por un momento no pudo moverse. Su corazón golpeó contra sus costillas, cada latido un tambor ensordecedor. Fue surrealista, como ver su propia vida desarrollarse frente a él desde afuera. Eran reales, de carne y hueso. Sus hijas. Sofía lo notó entonces. Sus ojos se encontraron a través de la distancia, y Alexander sintió el agudo aguijón de su mirada. No había odio en su expresión, ni drama, ni gesto acusador. Lo que vio fue peor. Ella lo miró como si él no fuera nadie, un extraño, un transeúnte, como si cada recuerdo que alguna vez habían compartido estuviera enterrado bajo los escombros de su traición. Ella se agachó, sin prisa, levantando a una de las niñas en sus brazos, acunándola cerca mientras ajustaba a las otras 2 en la carriola. Fue un acto de simple maternidad, pero para Alexander fue como ver una vida entera que se había perdido. Pudo ver los pequeños gestos, la forma en que los dedos de Sofía rozaban suavemente la mejilla de la niña, la suavidad en sus ojos, que una vez había sido reservada para él. Dio un paso adelante, luego otro. Su boca se abrió, pero no salieron palabras. ¿Qué podría decir? ¿Lo siento? ¿Cometí un error? Esas palabras se sentían grotescas, vacías, indignas de la mujer que estaba frente a él, que había criado a 3 hijas en un mundo que le había dado la espalda. La expresión de Olivia se mantuvo tranquila, pero su agarre sobre la niña en sus brazos se apretó ligeramente. Las estaba protegiendo, no por miedo, sino por instinto. Ella era una madre ahora, y Alexander se dio cuenta en ese momento de que ya no tenía ningún derecho sobre ella o sobre ellas. Aún así, su cuerpo se movió por su propia cuenta, impulsado por el dolor desesperado dentro de él. «Sofía», dijo, pero su voz era ronca, apenas audible contra el ruido del parque. Ella no respondió. En cambio, le dio la espalda, ajustando las correas de la carriola con una precisión metódica. Una de las niñas soltó una risita suave, ajena a la tormenta que se gestaba en el aire. Alexander sintió que la distancia se estiraba entre ellos, más ancha que los pocos pasos que separaban sus cuerpos. Se quedó congelado, mirando cómo Sofía empujaba la carriola hacia adelante, su ritmo constante, sin prisas, como si él nunca hubiera existido. Él la siguió, aunque mantuvo su distancia. No estaba seguro de por qué. Tal vez era un castigo, tal vez era la esperanza. Los vio mientras se movían por el parque, Sofía deteniéndose ocasionalmente para arreglar un juguete caído o para besar una pequeña frente, las niñas balbuceando en un idioma que solo ellas entendían. Cada movimiento era un pequeño milagro, un mundo al que nunca había sido invitado. Pero Alexander podía verlo ahora, más claramente que nunca. No solo había perdido a Sofía, había perdido una familia. Primeras palabras, primeros pasos, los momentos tranquilos de asombro
que pertenecían a los primeros años de un niño. Había estado ausente, no porque lo hubieran echado, sino porque había decidido salir de esa habitación de hospital hace 2 años, demasiado asustado por las consecuencias. Cuando Sofía llegó a la puerta del parque, se detuvo. Por un segundo fugaz, Alexander pensó que podría volver, que tal vez alguna parte de su pasado compartido parpadearía en su expresión. Pero no lo hizo. Se ajustó un sombrero de sol en una de las niñas, le susurró algo que la hizo reír y salió a la bulliciosa calle. Alexander se quedó allí mucho después de que se fueran, el viento tirando de su abrigo, los sonidos de la ciudad lavándolo como un eco distante. Su corazón ya no estaba solo roto, estaba vacío, ahuecado por la vista de 3 niñas pequeñas que ni siquiera sabían su nombre. Pero mientras se quedaba allí, mirando el espacio donde habían estado, una tranquila resolución comenzó a formarse. Esto no había terminado, no para él. Había perdido 2 años. No perdería una vida entera. Se volteó y comenzó a caminar, no de regreso a su oficina, no de regreso a su ático, sino hacia el único futuro que importaba, un futuro donde tendría que luchar, no por su reputación, no por su fortuna, sino por el derecho de estar al lado de la mujer que una vez amó, y las hijas que no tenían idea de que su padre acababa de verlas por primera vez. La batalla por el perdón acababa de comenzar. Un camino a seguir. La dirección no había cambiado. Alexander la encontró garabateada en un cuaderno que de alguna manera había sobrevivido al caos de su vida, una dirección que nunca se había atrevido a usar hasta ahora. Era un edificio modesto, metido entre una lavandería y una tienda de la esquina, un mundo lejos de las elegantes torres de cristal y los ascensores privados a los que estaba acostumbrado. Se paró afuera de la puerta, mirando los números de latón desgastado, como si fueran un código antiguo que tenía que descifrar. Su mano se cernió sobre el timbre, el peso de todo lo que había perdido presionando contra su pecho. Cuando finalmente lo presionó, el sonido resonó, agudo e invasivo, rompiendo el frágil aire a su alrededor. Pasaron los minutos. No estaba seguro de si ella respondería. No la habría culpado si no lo hacía. Pero luego la puerta se abrió. Y allí estaba ella. Sofía se paró en la puerta, sin maquillaje, su cabello recogido en un moño suelto, vestida con jeans simples y un suéter suave que se aferraba a ella de una manera mucho más hermosa que cualquier vestido de diseñador. Ella lo miró con la misma tranquila indiferencia que había visto en el parque, pero de cerca, ahora podía ver el agotamiento tranquilo en sus ojos, las sombras de las noches de insomnio, el peso de una mujer que había cargado demasiado durante demasiado tiempo. Nicholas abrió la boca para hablar, pero la mano de Sofía se levantó ligeramente, deteniéndolo antes de que una sola palabra pudiera escapar. ¿Qué quieres, Alexander? Su voz no era cruel, pero tampoco era acogedora. Era objetiva, como si le estuviera pidiendo que declarara su propósito y se fuera. Necesito verlas, dijo, su voz ronca, apenas manteniéndose unida. Necesito ver a mis hijas. Por un momento no se movió. El silencio entre ellos era espeso, como si las paredes se hubieran acercado. Finalmente, Sofía suspiró. No por derrota, sino por resignación, como si hubiera sabido que este momento llegaría. Ella se hizo a un lado, permitiéndole sin palabras entrar al apartamento. El interior era exactamente lo que había temido, y sin embargo más de lo que podría haber imaginado. Era pequeño. Sí, pero era cálido. Los juguetes estaban esparcidos por el suelo,
Los vestidos hechos a mano colgaban ordenadamente en una línea, y los zapatos pequeños estaban alineados junto a la puerta. No era un lugar de riqueza, pero era rico en vida, en cuidado, en amor. El aire olía débilmente a lavanda y talco de bebé, un aroma que lo golpeó más fuerte que cualquier confrontación. «¿Están durmiendo?», dijo, cruzando los brazos sobre el pecho, mientras se apoyaba en la puerta de lo que él supuso que era su dormitorio compartido. «Están durmiendo la siesta después del almuerzo. Tienes 10 minutos, Alexander». No estaba seguro de si se refería a 10 minutos para hablar o 10 minutos para demostrar su valía, pero de cualquier manera, lo aceptó. Caminó hacia la sala de estar, con cuidado de no perturbar el delicado orden del caos. Notó una pequeña foto en el estante, Sofía sosteniendo a las 3 niñas en sus brazos, su sonrisa suave y cansada, pero genuina. Nunca la había visto parecer más viva, y lo destrozó. «No vayan aquí a rogar por el perdón», comenzó, obligándose a encontrarse con su mirada. «Sé que no lo merezco, pero necesito que entiendas algo. Ese día, cuando dije que amaba a otra persona, fue una mentira. La mentira de un cobarde. Mi familia, mi junta, me pusieron una pistola en la cabeza. Sofía, me dijeron que si no me alejaba de ti, lo perdería todo. Y no tuve el coraje de luchar contra ellos. Pensé que te estaba protegiendo. Pensé que si desaparecía, al menos no te arrastrarían a su guerra». Sofía no se inmutó, no interrumpió. Se quedó quieta, absorbiendo sus palabras con la misma calma que había usado desde que él llegó. Continuó, las palabras brotando de él ahora, la presa finalmente rota. «No sabía lo de las trillizas hasta después de que te fuiste. Volví a la oficina y me dijeron que habías renunciado, desaparecido. Traté de encontrarte. Dios, lo intenté. Pero mi padre se aseguró de que todas las puertas estuvieran cerradas. Querían que me casara con alguien de su círculo, para atarme a su imperio de negocios. Y yo», se detuvo, tragando el sabor amargo de su propio fracaso. «Los dejé ganar. Dejé que el miedo dictara mis elecciones. Pero después de ese día, no pude vivir conmigo mismo. Rompí lazos. Vendí mis acciones. Ya no soy el CEO, Sofía. No soy el hombre que eligió el poder sobre ti. Soy solo un hombre que ha estado caminando vacío durante 2 años». Hubo una larga y sofocante pausa. Los ojos de Sofía se suavizaron por un momento fugaz, un parpadeo de reconocimiento en su expresión. Pero luego sus brazos se cruzaron más apretados, como si necesitara prepararse. «¿Crees que decir eso cambia algo?», preguntó, su voz tranquila, pero con un borde. «¿Crees que solo porque finalmente te despertaste, se supone que debo devolverte la vida de la que te alejaste? ¿Tienes alguna idea de lo que es, Alexander? Llevar 3 vidas dentro de ti mientras su padre se desvanece en el aire. Coser ropa a las 3 de la mañana, porque es el único tiempo que te queda después de cambiar pañales y mecer a bebés que lloran para que se duerman. Te fuiste. No puedes volver y pretender que un monólogo arregla eso». Alexander sintió el aguijón de cada palabra. Ella tenía razón. Por supuesto que tenía razón. Pero esto no se trataba de arreglar lo que estaba roto. Se trataba de luchar por la oportunidad, de ser digno de estar en la misma habitación que las piezas. «No espero el perdón, Sofía», dijo, dando un paso más cerca, aunque no lo suficiente como para invadir los frágiles límites que ella había establecido. «Pero no voy a desaparecer de nuevo. Estaré aquí, incluso si es solo como una sombra en sus vidas. Me ganaré mi lugar. No porque lo quiera,
sino porque ellas merecen un padre que nunca se rinde. Un suave sonido los interrumpió. Era débil, pero inconfundible. El murmullo somnoliento de un niño que se despierta de una siesta. La cabeza de Sofía se volteó ligeramente hacia la puerta del dormitorio, el instinto superando su postura. Por primera vez desde que él había llegado, Nicholas vio que su armadura se agrietaba. La madre en ella siempre estaba alerta, siempre lista. Ella lo miró de nuevo, su expresión ilegible ahora. No te acercarás a ellas hasta que yo decida que estás a salvo, dijo, su voz aguda pero no cruel. No a salvo para mí, a salvo para ellas. Alexander asintió. Era más de lo que había esperado. No estaba buscando un atajo de regreso a sus vidas. Estaba listo para tomar el camino largo, por brutal que fuera. Mientras Sofía desaparecía en el dormitorio para atender a las niñas, Alexander se quedó solo en la pequeña sala de estar, su corazón latiendo con algo nuevo. No era esperanza, todavía no, pero era un comienzo, un primer aliento en una vida que casi había destruido. Se volteó hacia la pequeña ventana, la ciudad extendiéndose más allá del cristal. Por primera vez en mucho tiempo, el mundo no se veía tan vacío. El perdón tácito. Los días después de su visita pasaron lentamente, como si el tiempo mismo se hubiera engrosado alrededor de Alexander, obligándolo a caminar a través de cada momento, con el peso de sus elecciones presionándolo. Sofía no llamó, no envió un mensaje de texto, pero tampoco le había cerrado la puerta en la cara. Eso era más de lo que merecía, y lo sabía. Sin embargo, la idea de que sus hijas crecieran sin conocerlo era insoportable. No podía cambiar el pasado, pero podía luchar por el futuro, incluso si eso significaba comenzar en el fondo de sus vidas. Alexander comenzó a aparecer en el parque, donde Sofía llevaba a las niñas en sus paseos matutinos. Al principio, se mantuvo a distancia, sentado en un banco debajo de un árbol, fingiendo leer un periódico mientras sus ojos estaban fijos en ellas. Vio a Sofía levantar suavemente a cada niña en los columpios, sus manos cuidadosas pero practicadas, como si pudiera hacerlo mientras dormía. Las niñas, Lily, Mia y Chloe, eran pequeños torbellinos de curiosidad, sus risitas oscuras rebotando mientras se tambaleaban con la coordinación caótica de los niños pequeños que aprendían su mundo. Memorizó cada sonido de su risa, cada inclinación de sus cabezas, y cada momento en que la mano de Sofía se extendía instintivamente para guiarlas o protegerlas. Al principio, Sofía ignoró su presencia. Lo miraba de reojo, no ofrecía ningún reconocimiento y regresaba su total atención a las niñas. Pero él notó que ella nunca se iba del parque mientras él estaba allí. Le permitió quedarse a la vista, como si ella lo estuviera probando en silencio, para ver si su resolución se marchitaría. Una mañana, cuando el aire de primavera era suave y el parque estaba menos concurrido, una de las niñas, Mia, se acercó a su banco. Sus pequeñas piernas se movían con una determinación que solo una niña de 2 años podía poseer. Se paró frente a él, mirando hacia arriba con grandes ojos azules que reflejaban los suyos. Alexander se congeló, temeroso de que el más mínimo movimiento equivocado destrozaría este frágil momento. Ofreció una sonrisa vacilante, bajando el periódico a su regazo, sus manos abiertas y no amenazantes. Mia inclinó la cabeza, estudiándolo con curiosidad inocente. Sofía estaba allí en segundos, arrodillada junto a su hija, su expresión ilegible. Ella no regañó a la niña.
No la apartó. En cambio, simplemente miró a Alexander, su mirada aguda, midiendo. Sin decir una palabra, levantó a Mia en sus brazos y la llevó de regreso a la carriola. Pero algo había cambiado. Ella no había construido un muro entre ellos. No esta vez. Al día siguiente, Alexander vino preparado. Llevaba una pequeña bolsa de papel con rodajas de fruta fresca, del tipo que a los niños pequeños les encantaba. No se acercó a ellas directamente. En cambio, cuando Sofía se sentó en un banco para leer mientras las niñas jugaban al alcance, Alexander silenciosamente colocó la bolsa en el extremo del banco y se alejó. Sofía se dio cuenta. Al principio, no la tocó. Pero cuando una de las niñas comenzó a quejarse, metió la mano en la bolsa, sacó una rodaja de manzana y se la ofreció a su hija. Ella nunca miró a Alexander, pero él vio que sus dedos temblaban ligeramente. Estas pequeñas interacciones sin palabras se convirtieron en su nuevo idioma. Alexander nunca se entrometió. Nunca cruzó la línea invisible que Sofía había dibujado. Se sentaba cerca, a veces leyendo, a veces mirando en silencio, y ofrecía pequeños gestos, un juguete al que le faltaba una pieza que él había notado, una pequeña manta cuando el viento se levantaba. Lentamente, la postura de Sofía comenzó a suavizarse. Una tarde, una rueda de la carriola se atascó mientras Sofía intentaba maniobrarla sobre un parche de pavimento irregular. Alexander estaba a su lado antes de que ella pudiera siquiera mirar hacia arriba, arrodillándose para arreglar la rueda con una eficiencia tranquila que incluso lo sorprendió a él mismo. No habló, y ella tampoco. Pero cuando la rueda volvió a su lugar, Sofía exhaló, un suspiro silencioso e involuntario que tenía más peso que las palabras. Por primera vez, no se retiró inmediatamente después de aceptar su ayuda. Las niñas, también, comenzaron a reconocerlo. Señalaban en su dirección, balbuceando frases incoherentes, sus rostros iluminándose con sonrisas cuando lo veían acercarse desde la distancia. Nunca se permitió el lujo de levantarlas en sus brazos o arrodillarse a su nivel sin la aprobación silenciosa de Sofía. Pero cada mirada, cada pequeña sonrisa de las niñas era una batalla ganada. Las semanas se convirtieron en meses. Alexander se convirtió en parte de su rutina, no como un padre, todavía no, sino como una presencia constante. Aprendió sus canciones favoritas, el ritmo de sus estados de ánimo por la tarde, la forma en que Mia fruncía el ceño en concentración, cómo Lily siempre reclamaba el lado izquierdo de la carriola, y cómo Chloe extendía una mano para mantener el equilibrio cada vez que se tambaleaba sobre terreno irregular. También aprendió los silencios de Sofía, cómo leer los sutiles cambios en su postura, cuándo quedarse atrás y cuándo ofrecer un acto de asistencia tranquilo. Una tarde lluviosa, el parque estaba casi vacío. Sofía luchaba con un paraguas mientras intentaba proteger a las niñas, mientras ajustaba la terca cubierta de la carriola. Alexander se acercó sin preguntar. Esta vez, ella no lo detuvo. Él sostuvo el paraguas de forma constante sobre ella, mientras ella aseguraba la cubierta, sus manos rozándose solo una vez, pero el toque le envió una tranquila sacudida. Cuando Sofía terminó, lo miró, y por primera vez sus ojos se suavizaron, no con resignación, sino con una cansada gratitud. «Eres persistente», dijo. Su tono era neutral, pero no había frialdad en él. Fue la primera oración completa que le había hablado desde ese día en el apartamento. «No puedo darme el lujo de no serlo»,
respondió Alexander, su voz firme, aunque su corazón golpeaba con la importancia de sus palabras. Las niñas se rieron bajo la cubierta de la carriola, ajenas a la delicada tregua que se estaba formando sobre ellas. Los labios de Sofía se curvaron en algo que no era del todo una sonrisa, pero tampoco estaba lejos de ella. Alexander no necesitaba ganársela con grandes gestos o disculpas vacías. Eran las cosas pequeñas, los actos diarios y pacientes de solo estar allí. Cada instinto de negocios que una vez se enorgulleció de tener, no tenía lugar aquí. Esto no era una negociación en una sala de juntas. Esto era una subida lenta e implacable, paso a paso, de regreso a la vida de una mujer que tenía todas las razones para cerrarle la puerta. Y sin embargo, ella lo estaba dejando entrar, pulgada a pulgada, con cuidado. Un nuevo horizonte. El periódico de la mañana llegó antes de lo habitual. Alexander se sentó a la mesa de su cocina, mirando la primera plana donde su propio rostro lo miraba de nuevo, bajo el titular Blake Eyre reconstruye su imperio en las sombras. Era un artículo mordaz, lleno de verdades a medias y amenazas veladas, creado por las mismas personas que una vez habían aplaudido su ascenso. Sus antiguos socios comerciales, los miembros de la Junta que lo habían presionado para sacrificar a Sofía, ahora lo pintaban como un pasivo, un hombre que le había dado la espalda al legado familiar por una mujer por debajo de su círculo. El artículo no mencionaba a Sofía o a las niñas directamente, pero la insinuación era clara. Se habían enterado de que estaba pasando tiempo con ellas de nuevo, y querían que se detuviera. La llamada telefónica llegó más tarde esa tarde. Reconoció el número de inmediato. Thomas Sterling, uno de los miembros de la Junta que una vez había actuado como un segundo padre para él, ahora hablaba con la fría precisión de un hombre que emite un ultimátum. Alexander, tenemos que hablar sobre estas apariciones que has estado haciendo en los parques públicos. La imagen de la compañía no es algo que podamos permitirnos que empañes más. Necesitas decidir qué importa más, una mujer y sus hijos, o el imperio que tu padre construyó. Nicholas había escuchado estas palabras antes, vestidas en diferentes tonos, entrelazadas con amenazas más suaves. Pero esta vez no lo sacudieron. Esta vez, la imagen de Sofía, levantando a Mia en sus brazos después de una caída, de la risa contagiosa de Chloe, de la pequeña mano de Lily extendiéndose hacia la suya, era más clara en su mente que cualquier gráfico de sala de juntas o precio de acciones. Ya tomé esa decisión hace 2 años, respondió Alexander, su voz tranquila, aunque cada palabra estaba entrelazada con acero. Y elegí mal. No cometeré ese error de nuevo. Colgó antes de que Thomas pudiera responder, pero sabía que esto era solo el comienzo. Las amenazas escalarían. Sus viejos aliados tenían demasiado orgullo, demasiado invertido en su imagen, para dejar que su desafío quedara sin respuesta. Y esta vez, no se conformarían con artículos velados y advertencias susurradas. Irían tras Sofía, no directamente, sino a través de los susurros despiadados que podrían arruinar reputaciones, destruir su pequeño negocio y pintarla como una oportunista escandalosa. No podía permitir que eso sucediera. Alexander llegó al apartamento de Sofía más tarde esa noche, sin previo aviso. No esperaba una cálida bienvenida, pero ella lo dejó entrar sin decir una palabra. Las niñas estaban dormidas, sus pequeñas respiraciones llenando la pequeña habitación con un ritmo pacífico que contrastaba bruscamente con la tormenta que se gestaba afuera. «Van a venir por ti», dijo Nicholas,
tan pronto como la puerta se cerró detrás de él. No lo endulzó, no ofreció la cortesía de suavizar la verdad. La gente con la que solía trabajar se enteró de las niñas, de ti, retorcerán la historia, tratarán de hacer que parezca que me atrapaste, como si fueras la razón por la que dejé la compañía. Esto ya no es sobre mí, Sofía, es sobre ti. Querrán destruir tu nombre para salvar el suyo. El rostro de Sofía permaneció ilegible, pero sus ojos brillaron con un fuego familiar, la misma ferocidad protectora que había mantenido a sus hijas a salvo todos los días de sus vidas. No preguntó por qué Nicholas, solo le advertía ahora. No necesitaba hacerlo. Sabía cómo funcionaba el poder, pero nunca había sido de las que inclinaban la cabeza, incluso cuando las probabilidades estaban en su contra. «No les tengo miedo», dijo Sofía, su tono firme, aunque sus brazos estaban cruzados sobre su pecho, como si se preparara para la batalla. «Estoy cansada de esconderme. Estoy cansada de ser la mujer de la que la gente susurra, pero nunca pregunta por la verdad. Si quieren una historia, les daré una». Alexander no había anticipado su desafío, aunque en retrospectiva debería haberlo hecho. Ella siempre había sido más fuerte que él cuando se trataba de sobrevivir a las tormentas. Al día siguiente, Sofía tomó una decisión que sorprendió incluso a Nicholas. Se acercó a una periodista, no a una de las buitres que prosperaban con las columnas de chismes y los golpes corporativos, sino a una mujer llamada Laura Wilson, conocida por sus valientes informes sobre la corrupción y su agudo sentido de la justicia. Laura se mostró reacia al principio. Estas historias a menudo terminaban con la voz de la víctima enterrada bajo las máquinas de relaciones públicas corporativas. Pero a medida que Sofía exponía la verdad, el embarazo, el silencio, el exilio forzado del mundo de Nicholas, Laura se dio cuenta de que esto no era solo otro escándalo. Esta era una lucha contra la misma estructura que silenciaba a las mujeres y protegía a la élite. La entrevista tuvo lugar en el apartamento de Sofía, con las niñas durmiendo la siesta en la habitación de al lado. Nicholas estaba allí, pero se mantuvo en silencio, sentado en la esquina, observando a Sofía contar su historia. Ella no lloró, no pidió lástima. Habló con una dignidad tranquila, explicando cómo había construido una vida de la nada mientras protegía a sus hijas de un mundo que las veía como verdades inconvenientes. Laura escuchó, tomó notas, hizo las preguntas difíciles y prometió imprimir cada palabra, sin censura. Cuando el artículo salió, no fue en las páginas de chismes, sino en la primera plana de una importante agencia de noticias. La lucha de una mujer contra un imperio, la historia de Sophia Reynolds, se convirtió en un titular que se volvió viral en cuestión de horas. La respuesta fue inmediata. La gente se unió a su lado. Las madres compartieron sus propias historias de abandono y traición corporativa. Las mujeres que habían sido silenciadas encontraron un símbolo de desafío en Sofía. Internet estalló con apoyo, mientras la junta corporativa se apresuraba a controlar una narrativa que se les había escapado. Nicholas observó cómo Sofía manejaba la tormenta con gracia, nunca saliéndose de la línea, nunca rebajándose a su nivel. Asistió a reuniones donde los inversores exigían rendición de cuentas, pero esta vez la marea había cambiado. La compañía no podía permitirse ser vista como la villana. El nombre de Vance había sido empañado no por la existencia de Sofía, sino por la crueldad de quienes intentaron borrarla. Una semana después de que se publicó el artículo, Nicholas se paró al lado de Sofía mientras caminaban por el parque, las niñas balbuceando emocionadas en su carriola. La gente la reconocía ahora. Los extraños ofrecían palabras amables.
Una madre se detuvo para agradecerle por hablar. Un hombre mayor le dio un respetuoso asentimiento al pasar. Sofía se había convertido en algo más que un nombre en un artículo. Era un símbolo de rebelión tranquila, un recordatorio de que el poder no pertenecía exclusivamente a quienes estaban en las salas de juntas. Nicholas vio el cambio en ella, cómo se mantenía más erguida, cómo su risa llegaba más fácilmente. Había temido que su mundo la destruiría, pero ella había hecho lo que él nunca se había atrevido a hacer. Lo había enfrentado de frente y había salido más fuerte. Mientras el sol se sumergía por debajo del horizonte, arrojando un brillo dorado sobre el parque, Sofía se detuvo, volteándose hacia Nicholas con una mirada que era más suave de lo que había sido en meses. «Dijiste que querías luchar por ellas», dijo, asintiendo hacia las niñas. «Tendrás tu oportunidad, Alexander, pero esta vez lo harás en mis términos». Él asintió, sintiendo el peso de esas palabras asentarse en sus huesos. No había lugar para el orgullo aquí. No había atajos para la redención. Pero de pie a su lado ahora, en medio de un mundo que había intentado y fallado en silenciarla, Nicholas entendió que esta batalla estaba lejos de terminar. Pero por primera vez, ya no estaban luchando solos. Un nuevo comienzo. La ciudad había cambiado, o tal vez era Nicholas quien lo había hecho. Las calles se veían igual, pero ahora cada esquina tenía un recuerdo de la vida que casi había perdido. Los imponentes edificios de oficinas, que una vez simbolizaron el poder, ahora parecían pequeños en comparación con la fuerza tranquila del mundo de Sofía. Su historia había encendido algo mucho más grande de lo que cualquiera de los dos podría haber predicho. Lo que comenzó como un solo artículo se había extendido por las redes sociales, las redes de noticias y los foros públicos. La gente ya no susurraba sobre Sophia Reynolds a puerta cerrada. Gritaban su nombre con orgullo. Se había convertido en un símbolo de resiliencia. No porque buscara la fama, sino porque se había mantenido firme cuando habría sido más fácil desaparecer. Nicholas pasaba sus días equilibrando la ayuda a Sofía de formas pequeñas, casi invisibles, y enfrentando la reacción de su viejo mundo. Los inversores que una vez lo trataron como un niño de oro, ahora lo miraban con una mezcla de confusión y admiración renuente. No podían negar que las acciones de la compañía se habían estabilizado, incluso subido ligeramente, desde que la historia de Sofía salió a la luz. No era solo simpatía, era confianza. La gente quería volver a creer en algo real. Estaban cansados de declaraciones pulidas y sonrisas corporativas. La cruda honestidad de Sofía les había dado algo auténtico para apoyar. Pero Nicholas sabía que la opinión pública era voluble. Podía cambiar con un solo paso en falso. Por eso caminaba con cuidado. Cada aparición pública con Sofía y las niñas era deliberada, aunque nunca escenificada. Irían al parque, visitarían pequeños cafés, siempre viviendo sus vidas como lo habían hecho antes, pero ahora bajo la atenta mirada de un público curioso. A él no le importaba la atención, no cuando veía la forma en que la gente se acercaba a Sofía, no con preguntas invasivas o lástima, sino con una tranquila gratitud. Las madres se detenían y sonreían, los padres asentían respetuosamente, y a veces las mujeres que habían pasado por sus propias guerras privadas compartían unas pocas palabras de solidaridad. Sofía nunca se regocijaba en la atención, pero Nicholas podía ver cuánto significaba para ella. Por una vez no era invisible.
Las niñas estaban creciendo rápido. Lily se había convertido en la líder del trío, siempre la primera en explorar, la primera en desafiar. Mia, más tranquila, más observadora, sus ojos siempre escaneando, captando detalles. Chloe era la pacificadora, la que intervenía cuando sus hermanas chocaban por los juguetes o la atención. Verlas crecer, ver cómo se desarrollaban sus personalidades, era un recordatorio diario para Nicholas de todo lo que casi se había perdido. Cada momento, cada pequeño hito se sentía como una victoria. Una noche, después de un largo día lleno de entrevistas y reuniones, Nicholas se encontró de regreso en el apartamento de Sofía. Se había convertido en un ritual estas tardes. Llegaba después de que las niñas estaban metidas en la cama y se sentaban en la pequeña sala de estar, a veces hablando, a veces sentados en un silencio cómodo. Pero esta noche se sentía diferente. Había una tensión en el aire, no de conflicto, sino de algo no dicho que se cernía entre ellos. Sofía se sentó con las piernas cruzadas en el sofá, sus dedos trazando patrones distraídamente en la tela. Nicholas se sentó frente a ella, sus codos en las rodillas, inclinándose ligeramente hacia adelante, como si la distancia entre ellos necesitara cerrarse físicamente. Se veía cansada, pero no el tipo de cansancio que provenía de la falta de sueño. Era un cansancio profundo, el tipo que se asienta cuando has estado luchando durante demasiado tiempo. Según he estado pensando, comenzó Sofía, su voz firme pero más suave de lo habitual, sobre lo que viene después, sobre lo que significa todo esto ahora que el mundo lo sabe. Nicholas escuchó, sintiendo que esto no era solo una reflexión casual. No quiero que crezcan en una historia que se defina por lo que hemos perdido, continuó. Quiero que sepan quiénes son, de dónde vienen, pero que no queden atrapadas por los errores que hemos cometido. Se merecen más que eso, y creo que tal vez nosotros también. Nicholas sintió que su garganta se apretaba. Había ensayado tantas disculpas, tantas declaraciones de amor en su mente, pero ninguna de ellas se sentía digna en este momento. En cambio, simplemente asintió, esperando, dejándola marcar el ritmo. «Veo cómo te miran ahora», dijo Sofía, sus labios curvándose en una ligera sonrisa. «No conocen la historia, el dolor. Solo ven a un hombre que aparece todos los días sin falta». «Eso es todo lo que quiero ser», dijo Nicholas en voz baja. «Alguien que aparece, por ellas, por ti». Hubo una larga pausa. Los ojos de Sofía se suavizaron, pero había un parpadeo de incertidumbre allí, una vulnerabilidad que rara vez le permitía ver. «He construido tantos muros, Nicholas. No sé cómo derribarlos sin perderme». Él se reclinó un poco, dándole espacio, pero sus palabras llevaban una tranquila intensidad. «Entonces, no los derribes. Déjame escalarlos. Déjame ganarme cada ladrillo». Su risa fue suave, casi renuente, pero fue el sonido más hermoso que había escuchado en todo el día. Por primera vez, se sintió como si la distancia entre ellos no fuera tan insuperable. La semana siguiente, algo sucedió que ninguno de los dos había anticipado. Era una tarde simple en el parque. Las niñas jugaban cerca de un arenero, Nicholas sentado en el césped a unos pocos metros de distancia, Sofía mirando desde el banco. Una joven periodista se acercó, esta vez sin un equipo de cámara, sin un micrófono, solo un cuaderno y una sonrisa nerviosa. No estaba allí para un escándalo o una primicia. Estaba escribiendo un artículo sobre padres que luchan por regresar a la vida de sus hijos.
Preguntó si Nicholas estaría dispuesto a compartir su historia, no la versión pulida, sino la real. Nicholas miró a Sofía, buscando silenciosamente su permiso. Ella le dio un pequeño asentimiento, sus ojos reflejando una comprensión de que esta ya no era solo su batalla privada. Se había convertido en algo más grande, una narrativa que podría reformar la forma en que el mundo veía la redención, la paternidad y las segundas oportunidades. El artículo salió bajo el titular «El padre que se negó a desaparecer». No fue sensacional. Habló de sus fracasos, su cobardía, pero también de su persistencia, de sus actos silenciosos de aparecer todos los días por las hijas que no tenían ninguna razón para confiar en él. La respuesta del público fue abrumadora, pero esta vez no estaba llena de susurros que buscaban escándalo. Estaba llena de cartas de padres, de hijos, de personas que anhelaban la reconciliación, pero nunca encontraron el camino. Nicholas se dio cuenta entonces de que el pasado no tenía por qué definirlos, no si estaban dispuestos a reescribir el final. Y Sofía, que había luchado tan ferozmente para proteger a sus hijas de la crueldad del mundo, estaba comenzando a ver que tal vez, solo tal vez, podrían construir algo nuevo de los escombros. Una tarde, mientras empacaban después de un día en el parque, Chloe extendió una mano, agarrándola de Alexander sin que se lo pidieran. Ella lo miró, sus grandes y confiados ojos azules encontrándose con los suyos, y simplemente dijo, «Papi». La palabra era suave, casi un susurro, pero resonó más fuerte que cualquier aplauso que Alexander hubiera recibido en su vida. Se volteó hacia Sofía, con el corazón en la garganta, pero ella ya lo estaba mirando, sus labios curvados en una sonrisa que ya no estaba protegida. En ese momento, Nicholas entendió que el perdón no era un gran gesto. Estaba en los momentos tranquilos, en la forma en que la mano de una niña de 2 años podía unir un silencio de 2 años, en la forma en que Sofía ya no lo miraba a través de él, sino a él. No necesitaba que ella dijera las palabras, podía verlo en sus ojos. Los muros no habían desaparecido, pero ahora había una puerta, y por primera vez ella estaba allí, sosteniéndola abierta. El final de una búsqueda. El aire era cálido con la promesa del verano, y la ciudad se sentía más suave esa tarde, como si incluso sus bordes afilados hubieran sido embotados por la tranquila anticipación que zumbaba debajo de la superficie. Nicholas había planeado cada detalle meticulosamente, no de la manera grandiosa y excesivamente orquestada que podría haber hecho una vez, sino con un cuidado nacido de la humildad. Sabía que a Sofía no le importaban las exhibiciones lujosas o los gestos vacíos. Ella valoraba la sinceridad, y él no tenía la intención de darle nada menos. El parque siempre había sido su lugar. Fue allí donde él se atrevió a seguirla por primera vez, donde sus hijas le ofrecieron sin saberlo su aceptación en forma de simples sonrisas y manos extendidas. Era apropiado que se convirtiera en el escenario de lo que Nicholas esperaba que fuera el comienzo de su próximo capítulo. Llegó temprano, instalando un picnic tranquilo debajo del gran roble que los había sombreado en tantas tardes. No había fotógrafos escondidos en los arbustos, ni decoraciones elaboradas, solo una manta suave, una canasta llena de las comidas favoritas de Sofía y una pequeña caja escondida de forma segura en su bolsillo. Las niñas estaban al tanto del secreto, tanto como las niñas de 2 años podían estar. Había pasado la noche anterior con ellas,
creando 3 pequeños colgantes de corazón de oro, cada uno grabado con sus nombres: Lily, Mia y Chloe. Se habían reído cuando les explicó su misión especial, aunque no estaba del todo seguro de cuánto entendieron. Pero no importaba. Su presencia era suficiente. Cuando Sofía llegó, empujando la carriola con gracia practicada, lo miró con una mezcla de curiosidad y cauteloso asombro. Las niñas se movían en sus asientos, ansiosas por ser libres. Nicholas se levantó y caminó hacia ellas, su corazón latiendo con nerviosismo, que no tenía nada que ver con el miedo al rechazo, sino todo con la importancia del momento. «Esto se parece sospechosamente a una cita, Nicholas», dijo Sofía, sus labios curvándose en una sonrisa que ya no estaba teñida de escepticismo. «Tal vez lo sea», respondió, levantando a Lily de la carriola y acomodándola en la manta. «Pero no es del tipo en el que estás pensando». Sofía levantó una ceja, pero no dijo nada mientras comenzaba a desempacar la canasta con él. Las niñas cayeron sobre el césped, sus risas llenando el aire, ajenas a la tensión que se acumulaba lentamente en el pecho de Nicholas. Él esperó, dejando que la tarde se desarrollara con calma, sin apresurarse, sin forzar el momento. Comieron, hablaron, y por un momento se sintió como cualquier otra tarde que habían compartido. Pero debajo de su exterior tranquilo, los dedos de Nicholas jugaban con la pequeña caja en su bolsillo, las palabras que había ensayado una y otra vez revoloteando en su mente. Cuando el sol comenzó a sumergirse por debajo del horizonte, bañando el parque en tonos de oro y ámbar, Nicholas supo que era el momento. Metió la mano en la canasta y sacó una pequeña bolsa de terciopelo. Las niñas, sintiendo que algo estaba sucediendo, se reunieron a su alrededor con grandes ojos expectantes. Les entregó a cada una de ellas uno de los colgantes, sus pequeños dedos agarrando las delicadas cadenas con emoción. «Niñas», comenzó, su voz firme a pesar de la tormenta dentro de él. «Necesito su ayuda. ¿Creen que pueden darle esto a mamá por mí?» Lily, siempre la líder, asintió con una expresión seria, como si entendiera la gravedad de su tarea. Mia la siguió, sus labios curvados en una sonrisa tímida, mientras Chloe, siempre la pacificadora, aplaudió en aprobación. Juntas, se tambalearon hacia Sofía, que las miraba con una expresión perpleja. Sus ojos se estrecharon mientras le presentaban los colgantes. Ella los tomó, sus dedos rozando los nombres grabados, sus labios separándose ligeramente por la sorpresa. Nicholas se puso de pie, su corazón latiendo contra sus costillas, y cruzó el espacio entre ellos. Se arrodilló frente a ella, no por tradición, sino porque se sentía bien. Porque Sophia Reynolds había cargado más peso en los últimos 2 años de lo que él jamás había sabido. Y ella merecía más que un hombre parado sobre ella con una pregunta. «Sé que esta no es la vida que imaginaste», dijo, su voz cruda y expuesta. «Y sé que no soy el hombre que se suponía que debía ser. Pero cada día contigo y con ellas he aprendido lo que significa aparecer, no con promesas o grandes gestos, sino con persistencia tranquila. No quiero ser un visitante en esta vida que hemos construido juntos, Sofía. Quiero ser el hogar». Metió la mano en su bolsillo y sacó la caja, abriéndola para revelar un anillo simple. No había diamantes extravagantes, ni ostentación. Solo una banda, hecha con cuidado, con una frase inscrita en el interior que solo ella entendería. Las 3, siempre. A Sofía se le cortó la respiración. Lo miró a él, al anillo, a sus hijas, que ahora estaban sentadas,
imitando a su padre arrodillado en el césped, riéndose de su propia broma privada. Las lágrimas brotaron en sus ojos, no de tristeza, sino de la abrumadora verdad de que este hombre ante ella había cambiado, no por el mundo, sino por ellas. Nicholas no la presionó. Dejó que el silencio se mantuviera, entendiendo que la respuesta de Sofía nunca se daría a la ligera. Pero luego, como si los muros que había construido con tanto cuidado se hubieran desmoronado en silencio sin que ninguno de los dos se diera cuenta, ella sonrió. Era una sonrisa que llevaba cada cicatriz de batalla, cada noche de insomnio, cada promesa susurrada que le había hecho a sus hijas en la oscuridad. Y en ese momento, Nicholas supo su respuesta, incluso antes de que ella hablara. «Sí», dijo Sofía suavemente, extendiendo una mano para tomar la suya, sus dedos entrelazándose con los de él, tan naturalmente como si siempre hubieran estado destinados a hacerlo. «Pero no por el anillo, por ti, por ellas, porque ya hemos construido la vida que importa». Las niñas gritaron de alegría, ajenas a la magnitud de lo que acababa de suceder, pero su risa fue la banda sonora perfecta para el momento. Nicholas deslizó el anillo en su dedo, sus manos temblando no por nervios, sino por el puro peso de lo que simbolizaba. Sofía se inclinó hacia adelante, presionando su frente contra la de él, y por primera vez se permitieron simplemente respirar en el mismo espacio, sin los fantasmas de su pasado interponiéndose entre ellos. Mientras el sol finalmente se sumergía por debajo del horizonte, bañando el parque en un suave crepúsculo, Nicholas se dio cuenta de algo profundo. Las propuestas no se trataban de perfección o espectáculo, se trataban de tiempo, de aparecer, de entender que el amor se forjaba en los momentos tranquilos de la lucha compartida. Y en esa tarde, rodeado de los sonidos de la risa de su hija, Nicholas Vance supo que había encontrado todo lo que siempre había estado buscando, no en salas de juntas o tratos de negocios, sino en el pequeño y hermoso mundo que Sofía había creado contra todo pronóstico. Se sentaron juntos en la manta, la cabeza de Sofía descansando en su hombro, las niñas acurrucadas entre ellos, y por primera vez en años, Nicholas sintió lo que era estar completo. El pasado todavía estaba allí, pero ya no los definía. El futuro era incierto, pero ya no lo aterrorizaba. Y el presente, con su belleza imperfecta y caótica, era exactamente donde quería estar.